Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés disfrutando este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, totalmente complacido de poder gozar de tu compañía unos minutos a través de este micrófono. La venganza es un tema recurrente en la vida humana y también en las historias que escuchamos y leemos cada día. Es una reacción común ante el dolor y la injusticia, pero desde una perspectiva cristiana, la venganza no es nuestra. La Biblia nos enseña que debemos dejar la retribución en manos de Dios, quien es justo y misericordioso. La Biblia nos ofrece una guía clara sobre cómo debemos responder cuando somos heridos o injustamente tratados. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, Pablo nos exhorta: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo subraya la importancia de dejar la justicia en las manos de Dios. La Biblia es clara cuando nos dice que la venganza le pertenece solamente a Él. Esta es una señal que puede ser difícil de aceptar, especialmente cuando nos sentimos que hemos sido injustamente tratados. Pero al entregar la venganza a Dios, estamos reconociendo su soberanía, su sabiduría y que su justicia son perfectas. Jesús es el ejemplo perfecto de cómo responder a la injusticia sin buscar venganza. Durante su vida y ministerio, Jesucristo enfrentó numerosos actos de injusticia, traición y crueldad. Sin embargo, nunca buscó venganza. En 1 de Pedro, capítulo 22, versículo 23, se nos dice: quien cuando le ultrajaban no respondía con ultraje, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesucristo mostró amor y perdón incluso en el momento de su mayor sufrimiento en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Este ejemplo nos desafía a seguir sus pasos y a confiar en la justicia de Dios. Jesucristo nos dio ese máximo ejemplo de perdón, porque fue acusado, crucificado. Sin embargo, Él siempre oró por el perdón de aquellos que le dañaron. Nosotros debemos seguir su ejemplo, pidiendo a Dios que nos dé la gracia de perdonar a quienes nos han hecho daño. Buscar venganza puede parecer una forma de encontrar justicia, pero en realidad puede causar más daño tanto a quien la busca como a quien la recibe. La venganza perpetúa el ciclo de dolor y odio y aleja nuestro corazón de la paz y el amor que Dios desea para nosotros. En Proverbios, capítulo 20, versículo 22, se nos advierte: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Este versículo nos llama a confiar en la salvación y justicia de Dios en lugar de tomar la justicia en nuestras propias manos. El perdón es una herramienta poderosa que Dios nos da para sanar y liberar nuestro corazón del peso de la venganza. A su vez, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, Pablo nos exhorta: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El perdón no significa justificar el mal hecho, sino liberar nuestro corazón del rencor y permitir que Dios trabaje en nuestras vidas y en la vida de quien nos ha herido. Cuando perdonamos, abrimos la puerta para que Dios traiga sanación y restauración. El perdón tiene el poder de liberarnos de la amargura y del rencor,
porque al perdonar no estamos diciendo que lo que nos hicieron está bien, sino que estamos eligiendo dejar el juicio en manos de Dios y liberarnos de la carga del resentimiento. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27, nos comenta: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Con esto se nos está diciendo que no dejemos que el enojo nos lleve a manos del maligno. Podemos molestarnos, podemos enojarnos, pero no debemos pecar. La ira puede ser una emoción destructiva si no se maneja adecuadamente. Dios nos llama a manejar nuestra ira de manera que no pequemos. Esto significa resolver nuestros conflictos rápidamente y no dejar que la ira eche raíces en nuestro corazón. Dios es justo y fiel. Su justicia puede no manifestarse en nuestro tiempo o de la manera que esperamos, pero podemos confiar en que Él obrará de acuerdo a su perfecta voluntad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35, Dios dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, y lo que les está preparado se apresura. Confiar en la justicia de Dios nos libera del peso de buscar retribución y nos permite vivir en paz sabiendo que Él tiene el control y obrará de acuerdo con su sabiduría y su amor. Salmo 145, 17 lo manifiesta: el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Entonces sabemos que Dios es justo y fiel. Podemos confiar en que Él hará lo correcto y defenderá nuestra causa. Él entregará nuestras heridas y agravios. Estamos demostrando nuestra fe y su justicia perfecta al entregar nuestro dolor en sus benditas manos y dejar que Él sea quien nos sane. El llamado de Jesús es vivir en el amor, incluso hacia nuestros enemigos. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 24, Jesucristo nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Amar a nuestros enemigos es una tarea desafiante, pero es un reflejo del amor incondicional de Dios por nosotros. Este amor transforma nuestro corazón y puede también transformar la vida de aquellos que nos han herido. Jesucristo nos llama a amar a nuestros enemigos, una tarea que pudiera parecer imposible, pero con la ayuda de Dios podemos amar y orar por aquellos que nos han hecho daño. Sí, puede parecer increíble, puede parecer desafiante, pero así vamos reflejando el amor incondicional de Jesucristo. Romanos, capítulo 12, versículo 18, nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo pequeño con grandes enseñanzas. En cuanto dependa de nosotros mismos, debemos estar siempre en paz con quienes nos rodean, sin importar las circunstancias. Dios nos llama a buscar la paz siempre que sea posible. Esto puede significar hacer las paces con aquellos que nos han herido, tomar la iniciativa de resolver conflictos y bendecir a quienes nos han dañado. La paz es un fruto del Espíritu Santo y un signo de nuestra madurez espiritual. Al dejar la venganza en las manos de Dios y elegir el camino del perdón y el amor, experimentamos una paz que supera todo entendimiento. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Pablo nos dice:
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz es un don divino que nos sostiene en medio de las dificultades y nos permite vivir con una confianza plena en la bondad y en la justicia de Dios. Juan capítulo 8 versículo 32 nos manda: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El perdón nos libera de las cadenas del rencor y la amargura. Cuando perdonamos, estamos viviendo en la verdad del Evangelio y experimentando la libertad que Cristo nos ofrece. Dejemos de lado cualquier deseo de venganza y abracemos la libertad que nos otorga el perdón. Efesios capítulo 4 versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios nos da la gracia para perdonar, incluso cuando pareciera ser imposible. Al confiar en su fuerza y no en la nuestra, podemos extender el perdón a los demás y vivir en la libertad del amor. Pide a Dios que te llene de su gracia para perdonar a aquellos a quienes te han herido. En Efesios capítulo 5 versículo 2 nos exhorta: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vivir en amor significa seguir el ejemplo de Cristo, amando a los demás sacrificialmente. Esto incluye perdonar y dejar la venganza en manos de Dios. Al caminar en amor, vamos mostrando al mundo el carácter de Cristo y vivimos en la plenitud de su paz, de su alegría y de su tranquilidad. Romanos capítulo 12 versículo 19 nos dice nuevamente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Te lo repito una vez más para que lo grabes en tu corazón. Dios nos llama a no tomar venganza, a perdonar, dejar lugar solamente para que sea Él quien se encargue de eso que nos han dañado. El dejar la venganza en manos de Dios es un acto de fe y obediencia. Significa confiar en que Dios hará justicia y que su juicio es perfecto. Al hacerlo, nos liberamos del peso del rencor y permitimos que Dios actúe en su tiempo y en su manera. Efesios 4:32 nos manifiesta: sed compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Una vez más, somos llamados a perdonar a través de Jesucristo. La compasión nos permite ver a los demás como Dios los ve, con amor y con misericordia. Practicar la compasión nos ayuda a perdonar y a dejar de lado los deseos de venganza. Pide a Dios que te dé un corazón compasivo y dispuesto a perdonar. La venganza no es nuestra, pertenece a Dios al confiar en su justicia y seguir el ejemplo de Jesucristo. A través de ello podemos vivir en paz y amor, liberándonos del peso del rencor y el deseo de retribución. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Espero sea de utilidad para dejar atrás la sed de venganza y el hambre de ira. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.